Buenos días a todos mis hermanos, paz y gracia sea con cada uno de ustedes. Quería recordarles hoy que nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en YouTube y nos pueden encontrar en Instagram como Pastor Carlos Esquiapa. Y ahí pueden encontrar muchos de nuestros devocionales diarios. Hoy quería seguir compartiendo con ustedes un tema que hablamos el día domingo a través de la enseñanza y donde el Señor nos hablaba acerca del perdón. Siempre ha sido un estandarte en lo que me ha entregado el Señor como palabra, como ministerio y como vida a través del perdón. He tratado de en lo más posible de llegar a ser un testimonio con mi vida personal referente a este tema del perdón. Y hoy el Señor continúa profundizando un poco más en este tema. Sigo recibiendo revelación del Espíritu Santo, por así decirlo, profundizando este tema aún más todavía. Yo había comprendido y había entendido la importancia del perdón estando aquí en la tierra, porque el perdón nos hace libres, nos suelta cadenas, nos desata. Y el, la semana pasada recibí eso como revelación también de que el perdón nos ayuda realmente también para la vida eterna. Cuando nuestro espíritu vaya a la presencia del Señor, Él nos dirá, te conozco o no te conozco, basado en nuestro amor, basado en lo que hayamos hecho realmente con nuestro corazón. Y hoy quería seguir compartiendo con ustedes este tema que lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 18. Vamos a ver un poco desde el versículo 10 hasta el versículo 18, pero habla de dos temas, pero es el mismo tema. Muchas veces cuando leemos la Biblia tenemos que comprender como un contexto, no solamente un versículo, sino los temas que están antes y después y muchas veces el capítulo completo, haciendo referencia a un solo versículo. Y aquí también nos habla del perdón. Pero en el versículo 10 del capítulo 18 habla de la parábola de la oveja perdida. Y dice que un pastor tenía 100 ovejas y se le pierde una. Y dice, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? No deja las 99 y va por los montes en busca de la que se había descarriado. Y si la encuentra, de cierto digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. Y está hablando de el pastor que va por la oveja que se descarría y la recupera y se pone gozoso por haberla recuperado. Y dice que esa es la voluntad del Padre, recuperar al que se descarría. Pero en el versículo 15 habla de cómo se debe perdonar al hermano. Y pareciera que son dos títulos separados y que son dos temas diferentes, pero el inicio del versículo 15 dice, por tanto, o sea, es como una continuación, como una explicación de por qué se pierde esa oveja. ¿Qué pasa? Eso es lo que Jesús nos está diciendo aquí. Es como una explicación de los versículos que leímos anteriormente. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repléndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces aquí en estos versículos Jesús explica cómo se debe perdonar. Pero es una continuación de los versículos anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que aquella persona que se descarría, el Señor la compara como una persona que no perdona una ofensa. Muchas veces nosotros no nos descarriamos por nuestros pecados, sino por una ofensa. Dice este versículo en el libro de Hebreos que les voy a decir. Dice Hebreos 12:15. Mirad bien que no sea alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El Señor está hablando aquí de que por una raíz de amargura en nuestro corazón podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios. Quiere decir que nos desviamos de la gracia de Dios. Por eso Jesús está hablando aquí que esa oveja que se descarría no es la oveja que se descarría por su pecado, sino porque deja de alcanzar la gracia de Dios porque brotó una raíz de amargura en su corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que dejó de perdonar una ofensa, dejó de pasar una ofensa y la guardó en su corazón, dejó de ir a pedir disculpas a una persona que está enemistada contra él y supuestamente no hiciste nada, pero esa persona no te habla, esa persona no te dirige la palabra y nuestro deber es ir a pedir disculpas, aunque en nuestro corazón pensemos que no tengamos la razón.
pero cuando vayamos a pedir disculpas nos vamos a dar cuenta que sí hicimos algo. Entonces el Señor está comparando a esa oveja descarriada con una persona que se descarría porque guardó rencor en su corazón. Y al guardar rencor en su corazón o guardar o anidar una falta de perdón, dejamos de alcanzar la gracia y nos apartamos de Jesús. El dejar de alcanzar la gracia significa que esa raíz de amargura nos apartó del Señor, nos estorbó para la gracia. Y entonces el Señor compara eso con una persona que no perdona la ofensa. Por eso es el tema que sigue y dice, por tanto, o sea, enlaza los dos temas. Y miren lo que dice el 18. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Cuando yo puedo leer esto y puedo comprender lo que les decía al principio, cuando uno perdona, uno siente que suelta cadenas, uno siente que se desata. Y miren, la palabra lo dice. Estaba diciendo eso, está hablando del perdón, no se desvía del tema. Es más, Pedro, al final del versículo 20 de este mismo tema, le dice, Señor, ¿y cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿7? Y Jesús le dice, no, 70 veces 7. El tema es el mismo, está hablando del perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo perdono, yo me desato en los cielos. Por eso yo hablaba de soltar cadenas. Cuando yo perdono, soy capaz de perdonar, mis cadenas se caen, soy libre. Pero cuando yo retengo una ofensa, guardo una ofensa, estoy atado aquí y estoy atado en lo espiritual, porque el atar significa que ato mi corazón al resentimiento, como hablábamos ahorita, una raíz de amargura empieza a brotar en mi corazón. Entonces no solamente ato mi vida aquí, sino que en lo espiritual también ato mi vida. Y no solamente eso, sino que pierdo la gracia de Dios porque me aparto de Jesús. ¿Por qué nos apartamos? ¿Por qué significa que nos apartamos? Porque Dios nos pone el ejemplo de Él. Él nos perdona nuestros pecados a través de su Hijo. Fue el amor, la prueba de amor más grande fue entregar a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. Y por eso Él nos pone ese ejemplo para que lo sigamos. Y por eso cuando no perdonamos, no estamos siguiendo ese ejemplo, no le estamos demostrando a Dios que lo amamos y caemos de esa gracia. Nos apartamos nosotros mismos de esa gracia. ¿Por qué? Porque empezó a brotar una raíz de amargura. Y muchas veces por esas raíces de amargura en nuestra vida son consecuencias de muchas veces de grandes males, de grandes enfermedades. ¿Por qué? Porque esa semillita que se sembró de raíz de amargura germinó y produjo un árbol muchas veces que produce unas raíces muy profundas en nuestro corazón. Y no solamente eso, sino que lo trasladamos de generación en generación, muchas veces esas faltas de perdón a nuestros hijos. Pero lo que quería enfocarme hoy es cómo el Señor nos muestra la importancia de perdonar. Y lo hablábamos el domingo, de que aquellas personas que dicen que aman a Dios, pero que no perdonan a su hermano, la palabra los compara con mentirosos. Eso lo encontramos en la primera carta de Juan. Pero también encontramos en Apocalipsis que esos mentirosos no entran al reino de los cielos. El Señor no los conoce. ¿Por qué? Porque se apartaron por una raíz de amargura, dejaron de alcanzar la gracia, les estorbó para la salvación. Entonces yo te invito hoy, mi hermano, a que puedas discernir, que el Espíritu Santo te ayude a discernir esta palabra, que esta palabra baje a tu corazón y podamos entender la importancia y la grandeza de perdonar, de sacar ofensas de nuestro corazón, de ir a pedir disculpas, aunque pensemos que no hayamos hecho nada. Mañana, con el favor de Dios y es su voluntad, podré explicar un poco más lo que significa muchas veces cuando nosotros decimos es que yo no hice nada, porque esa persona obró así, porque esa persona me trató así, porque esa persona me ofendió si yo no hice nada. Y muchas veces nosotros sin sin darnos cuenta, hacemos algo inconscientemente que ofendió a esa persona y por eso reaccioné de esa forma. Y mañana, si Dios me lo permite, lo puedo explicar un poco más. Pero lo importante de hoy es entender la grandeza de este perdón. Cómo Dios muchas veces nos pide que perdonemos y nosotros no lo queremos hacer porque no entendemos y no comprendemos la grandeza del perdón. La falta de perdón nos separa del amor de Dios. Espero que este mensaje, mi hermano, sea de edificación, construya tu vida, ayude a que puedas sacar ese dolor de ahí, a que puedas perdonar, a que puedas sanar tu corazón, no solamente por la persona a que necesitas perdonar, sino por ti, para que tus cadenas, para que seas desatado en lo espiritual, como dice aquí la palabra.
Que el Señor te bendiga, que la gracia, el favor y la misericordia de Dios esté con cada uno de ustedes. Y oro para que esta semilla caiga en buena tierra, que es tu corazón, y produzca fruto al 100 por uno. Dios te continúe bendiciendo, mi hermano.